Hola compañeros, soy Natalia Rodríguez, alumna de intercambio y vengo de Brasil. Estoy haciendo este video como parte de una parcial de genética y acá nosotros vamos a discutir un poco sobre el ciclo celular. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que para originar un nuevo ser vivo es necesario que se tenga una fecundación en la reproducción sexual, ¿sí? Entonces nosotros podríamos imaginar cómo una célula tan pequeña de un embrioncito puede cambiar hasta un individuo grande como nosotros, ¿sí? Entonces digo para ustedes que es esto que nosotros vamos a explicar hoy. Cómo las células se reproducen, cómo una célula que solamente una pasa para ser muchas células, como una célula que solamente una adquiere funciones diferentes, ¿sí? Entonces, bienvenidos y vamos a estudiar los procesos del ciclo celular. ¿Listo? Bien, el ciclo celular es dividido en dos partes, interfase y división celular, ¿sí? La interfase es la fase en que la célula está se preparando para dividir con intensa actividad. Mira, se llama ciclo celular, pues todo se funciona como un ciclo. Y por ejemplo, después que la célula se divide, forman células nuevas y pequeñas, ¿sí? Entonces entra en esta fase en que la célula va a se preparar para dividir de nuevo y de nuevo, ¿sí? Entonces el ciclo celular tarda en un periodo y medio de 24 horas y 24 horas es como aproximadamente 24 horas, pero 95% es solo en la interfase, ¿sí? ¿Por qué? Porque la célula gasta tanto tiempo en la interfase. Mira gente, la interfase es la fase en que la célula está se preparando para dividir. ¿Sí? Entonces recuerden chicos que preparar la célula para se dividir es muy importante, porque si tú tienes algún error en esta división, algún error en ADN, vas a formar una célula mala, que no vas a tener la información correcta. Esto puede causar muchas enfermedades genéticas. El embrión puede sí que morir, no sé qué, vivir, ¿sí? Y pueden tener consecuencias muy malas como el cáncer, por ejemplo, que nada más es el que un error en la división celular, que el ADN no está muy bueno, ¿sí? Y por ejemplo ahora vamos a hablar un poco sobre la interfase, que es como casi todo el ciclo celular, ¿sí? Entonces la interfase es dividida en G1, ¿sí? Vamos a decir que G1 es como hasta acá es G1, después la fase S, fase G2. Entonces vamos a pensar, en G1 la célula es muy pequeñita, pues es una célula nueva que acabó de venir de la división. Entonces, ¿qué necesita en G1? Acá, la célula necesita, gente, crecer. Sí, la célula necesita crecer. Y para crecer ella tiene que tener ¿qué? Ven, tiene que tener una intensa síntesis proteica en las ribosomas para que la célula pase de una célula pequeñita hasta una célula más grande, ¿sí? Cuando esta célula adquiere un tamaño más grande, dice que ella pasa para parte de síntesis, la fase S. ¿Y qué se ocurre en la fase S? Mira, te recuerdas, por ejemplo, vamos a decir que esta es una célula, que las células pequeñita está creció en G1 y que el final del ciclo la célula tiene que se dividir. Por ejemplo, una célula madre como esta tiene que formar dos células hijas. ¿Y para que eso ocurra?
Todas las células hijas tienen que tener el material genético como de la célula madre. Y para esto, la célula tiene que duplicar su material genético, o sea, duplicar el ADN. Entonces, eso se llama replicación. Mira, nosotros estudiamos las cromosomas, ¿sí? Vamos a fingir que esto es una cromosoma simple que tiene la célula madre. Para que, por ejemplo, tenga la duplicación del ADN, esta cromosoma va a ser duplicar en otra. Entonces, vas a tener una cromosoma en formato de X. Y todo esto va a ocurrir en todas las 46 cromosomas que tiene en nuestro ADN. Ahora, gente, que nosotros ya tenemos una célula grande, ya tengo una célula con la cromosoma duplicada. Vamos a seguir para la próxima fase, que es la fase G2. Entonces, esta fase es cuando la célula está se preparando para la división. Entonces, vamos a escribir como está llegando el fin de la interfase y lo próximo es la división. Entonces, la G2 es nada más esto. Está preparando la célula para la división. ¿Y qué tiene que ocurrir en G2 para preparar la célula? Va a hacer más síntesis proteica, ¿sí? ¿Por qué tiene que ocurrir tanta síntesis proteica? Es que, por ejemplo, el ADN está duplicado, tenemos una célula muy pequeña para un material genético tan grande. Entonces, digamos que acá el ADN se encuentra muy compactado en la célula, como esto, para que se ponga dentro de ella. Y si está tan compactado, los genes se quedan inactivos, porque está muy compactado, no tiene cómo leer los genes. Entonces necesita la fase de división celular, se necesita de proteínas, ¿sí? Y que se queda es que cuando el ADN está tan compactado como esto, los genes están nativos, casi no se tiene síntesis proteica en la división celular. Entonces las proteínas que es necesaria para la división celular son hechas en la fase G2, ¿sí? Eso que vamos a estudiar ahora. Y antes proseguimos con la fase de división, voy a poner acá como un cuadrito que resume todo lo que dice hasta ahora, que es que este está muy mal. ¿Sí? Gracias. Como ahorita la interfase es la fase que comprende a 95% del ciclo celular y que tiene 3 fases, que es G1, S y G2. En el G1 la célula va a crecer y hacer mucha síntesis proteica, es la fase más grande del ciclo. Después tenemos la S, que va a tener en la replicación del ADN y en de las cromosomas van a se duplicar para que todas las células hijas tengan la información de la célula madre. Y en G2 la célula va a se preparar para división. Y cuando todas las etapas de la interfaz están listas, la célula va para la división celular, ¿sí? Que es un proceso más rápido. Y es esto que ahora vamos a estudiar. Antes de hablar de las fases de la división celular, vamos a hacer una comparación entre mitosis y meiosis. La meiosis ocurre en las células de los órganos reproductivos y los gametas que son formados en las meiosis tiene exactamente mitad de los cromosomas de las células madres, ¿sí? Entonces la importancia de la meiosis es formar células de los órganos reproductivos y que cuando se parejan, cuando se juntan, forma un embrión, ¿sí? Mientras que las mitosis ocurre en todas las otras células para que un organismo pueda crecer, que es exactamente la pregunta inicial del video, que puede regenerar sus células, y las células hijas de la mitosis es igual a las células madres, ¿vale? Ahora vamos a estudiar las fases de la mitosis, ¿sí? Como vemos acá, la mitosis tiene 4 fases, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de cada una de ellas.
La primera es la prófase, que es la más grande. ¿Te recuerdas que la célula está vindo de una interfase? Y en la prófase tenemos el material genético muy condensado, muy junto, para que pueda caber en la célula. Y allá tenemos las cromosomas. Y lo que es muy importante de la profase es que el núcleo está desintegrado, ¿sí? Como vemos en la imagen. La siguiente fase es la metafase. Y ya es desaparecido totalmente el núcleo y las cromosomas se colocan en el ecuador, o sea, en medio, como vemos acá. Y es importante esto para que no ocurra error en la división, o sea, las cromosomas tienen que ser en medio, como estamos viendo acá, para que cuando se separe las células hijas tenga la misma cantidad de cromosomas, o sea, no vas más cromosomas para una célula hija y que la otra no se quede con nada. Sí, después de la metafase tenemos la anafase, que las X, que son las cromosomas, van a empezar a se separar, ¿sí? Como vemos en la imagen, y mueve hasta los extremos de la célula. Y después tenemos la telófase, cuando la cromatina, que está muy condensada, empieza a relajar. Empieza a reaparecer la envoltura nuclear, pues ya está llegando el final de la mitosis y necesita que las células hijas se formen. Y por fin, para que haga esto, tiene la citocinese, que es la división del citoplasma, como vemos acá, para la formación de las dos células hijas. La meiosis, ella, como nosotros decimos, a partir de una célula madre vamos a formar 4 células hijas, cada una conteniendo una cromosoma, o sea, de 2N para N. ¿Sí? Entonces, la meiosis tiene 2 etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La primera fase es la profase 1, donde las cromosomas homólogas, representadas acá por los colores azul y lilás, se parejan y puede ocurrir un fenómeno llamado crossing over, como estamos viendo acá, que ocurre una troca de las puntas de los cromosomas. Y esto es muy importante, gente, porque es responsable por una gran variación genética, ¿sí? Después tenemos la metafase, donde los pares de los homólogos se alinean, ¿sí? En un flujo, ¿sí? En la mitad de la célula, para que después van a separar. Después tenemos la anáfase 1, donde los homólogos se separan, como estamos viendo acá, y se mueven hacia los polos. Después tenemos la telófase 1, donde las células hijas tienen un cromosoma de cada par homólogo. Y por fin vamos a tener la citocinese, dividiendo en 2 células hijas, cada uno conteniendo 2 cromosomas, el azul y el lilás. Después, cada célula hija va para la meiosis 2. Y la meiosis 2 es un proceso igual a la mitosis, como ya venimos en el inicio. Entonces, este video está como resumido que está ocurriendo. Entonces, era más o menos esto que yo gustaría de hablar para ustedes. Espero que comprendan el español, ¿sí? Entonces, mucho gusto. Gracias, compañeros. Hasta luego. Besos.